Dios le bendiga, amados hermanos. Qué bueno el Señor con nosotros, hermano, porque nos ha dado una oportunidad de venir nuevamente a traer un nuevo estudio. Bendiciones a toda esa audiencia, bendiciones a mis hermanos. Un saludo le envío a mi iglesia Jehová Jireh, a mis pastores José Ortiz y Aida Ortiz, y a esos amigos que nos visitan en la iglesia Jehová Jireh. Bendiciones para todos ustedes. Estamos ya listos, preparados para traer este estudio. Vamos a estar hablando de Daniel en el libro de Daniel, y vamos a estar hablando en diversos otros libros, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a estar hablando en varios libros en este estudio que vamos a dar en esta tarde, así como la cita que vamos a estar dando. Vamos a estar hablando de Hechos capítulo 9, vamos a estar hablando en Efesios 1:21, Efesios 6:12 y Efesios 13, 12, 13 y 18. También vamos a estar hablando en Jueces capítulo 13 y vamos a estar hablando en Lucas 24. También vamos a estar citando a los Hechos 1:10. Son varios libros que este estudio vamos a estar citando, así que ustedes tomen nota de todas esas citas que vamos a estar citando para que usted tenga esto un mejor estudio. Siempre le he dicho que tenga un lápiz en mano para que usted tome nota, y un papel o un cuaderno si no tiene su expositor, si no tiene su Biblia, para que usted tomen todas esas citas, y después cuando el estudio se termina, usted ahí verifica todas las citas para que usted tenga un conocimiento más profundo y más elevado en el estudio. Vamos a estar hablando, amados hermanos, el tema de este estudio es las fuerzas espirituales en los lugares celestes. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, amados hermanos, como cristianos nosotros estamos luchando. Mientras estemos acá, literalmente va a haber lucha, batalla y conflicto. Pero Dios, en medio de esa lucha, en medio de esa batalla, tenemos que someternos a la voluntad y a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dará la victoria. Dice la palabra, amados hermanos, Dios está siempre activo en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Aun cuando no los vemos actuar en el ajetreo de la vida diaria, no detenemos a pensar en la batalla espiritual y la victoria que tienen lugar a nuestros alrededores. ¿Sí, hermanos? Nosotros, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Jesucristo, hermanos, en toda la batalla que vamos a enfrentarnos, vamos a salir victoriosos, siempre y cuando estemos bajo de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él peleará por nosotros. La lucha no es de nosotros, la batalla no es de nosotros, la batalla es del Señor. Alabado tu nombre. Y como mientras estemos acá, literalmente vamos a tener batalla, lucha y conflicto. La lucha van a estar ahí diariamente, la batalla van a estar ahí diariamente, y los conflictos espirituales van a estar ahí diariamente. Este estudio, amados hermanos, está auspiciado por la iglesia Jehová Jireh. La iglesia Jehová Jireh, tome nota, vamos a anunciar, está ubicada en el 229E de la calle 118 en la planta baja. Ahí está nuestra iglesia, en Harlem, Manhattan, Nueva York. Si no tiene lugar donde ir a adorar al Señor, te invito a mi iglesia para que tome nota, los hermanos. Y allá te recibiremos y allá compartiremos las bendiciones que Dios nos ha dado. El tema de este estudio es las fuerzas espirituales en los lugares celestes. El texto de este estudio, vamos, hermanos, como le hablé, vamos a estar hablando tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Daniel capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 21, vamos a estar dando toda esa cita en este estudio. El versículo clave de este estudio es Daniel 10:14. He venido, dice el ángel de Jehová, dice a Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Estamos hablando que el ángel viene a traerle un mensaje profético del futuro a Daniel, y le está hablando lo que le espera en el futuro al pueblo de Israel. Alabado tu nombre. Cuando el ángel se le apareció a Daniel, Daniel estaba en Babilonia en ese entonces. Y el pueblo de Israel también, bendito sea tu nombre. Dice así la palabra, vamos a ver, en el versículo clave de este estudio: he venido para hacerte saber lo que ha de venir. Ese dice el ángel a Daniel, a venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y la verdad central, Dios tiene su supremacía sobre
toda la fuerza espiritual. Dios es soberano y Dios más o menos está por encima de todas las fuerzas espirituales. No hay nada que se le pueda parar a Dios al frente. Tenemos un Dios todopoderoso, mis hermanos. Así que usted como estudiante, usted como alumno, esto tiene que saber, amados hermanos, que la guerra espiritual la vamos a tener diariamente. Esta es parte de la vida cristiana, la lucha, la batalla y los conflictos es parte de la vida cristiana. No hay un cristiano que no tenga lucha diariamente. Y nosotros estamos desafiados a tener una lucha constante. Pero cuando usted se somete a la autoridad de Jesucristo, toda esa batalla que usted va a tener espirituales, que va a enfrentar, hermanos, usted saldrá victorioso porque Dios le va a dar la victoria. El texto de este estudio, hermanos, vamos a darle unas lecturas, algunos versículos. Dice así, en Daniel capítulo 10, versículo 2, dice así: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 semanas. Daniel estaba en ayuno y oración por 3 semanas. El cristiano tiene que estar, amados hermanos, empapado, enfocado en la palabra, someterse a ayuno para que Dios lo fortalezca, para que Dios se les revele, para que Dios, amados hermanos, le dé fortaleza y lo fortalezca a uno. De no ser así, amados hermanos, nosotros seremos derrotados. Vamos a tener, porque la lucha es diaria, amados hermanos, y si usted no está preparado espiritualmente, usted va a salir, puede hacer que salga derrotado, y es vergonzoso que un cristiano salga derrotado en una lucha espiritual. El versículo 3 dice así, del capítulo 10 de Daniel: no comí manjar, dice Daniel, delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea que Daniel duró 3 semanas, hermanos, en ayuno y oración, sin sentarse en una mesa a alimentar su cuerpo. Y en ese entonces es cuando Daniel recibe la visión y cuando Daniel recibe el mensajero de Dios, el ángel de Jehová. Dice así, el versículo 5: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón, aquí viene el ángel que se le presenta a Daniel, vestido de lino y ceñido su lomo de oro de Ufaz. El 6 dice así, el versículo 6: su cuerpo era como de berillo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y su brazo y su pie como de color de bronce bruñido y el sonido de su palabra como el estruendo de una multitud. Alabado sea tu nombre. Dice el versículo 14 y ahí, amados hermanos, esa cita que le cité a ustedes de Daniel capítulo 10, versículo 1 hasta 21, usted lo va a leer cuando tenga tiempo en su casa. El versículo 14 dice así: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El ángel le trae a Daniel una visión futúrica del futuro, o sea que no es del presente, es de los porvenir. Se les revela, ya Daniel tiene lo que va a pasar en el futuro a través de esta visión. Como hemos leído, amados hermanos, hemos citado, vamos a estar trayendo en unos detalles de este estudio para que usted tenga una idea y así nos empapamos mejor y vamos a hacer una oración antes de entrar en los detalles de este estudio. Padre celestial, Padre santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, yo soy Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que tú perdones todas mis faltas, que tú perdones todas mis ofensas. También te pido, Señor, que tú pases un carbón encendido, Señor. Toca mis labios y así, Padre celestial, te pido, Padre celestial, que tú me fortalezcas, que tú das palabras, Señor, para yo expresarlas, Padre, palabras de vida. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendiga esa audiencia que está escuchando este mensaje, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay alguno enfermo, sánalo, Padre. Si hay alguno que está afligido, dale fortaleza, Señor. Si está mal enfermo, Señor, te pido que dé un toque de salud, Señor, a ese cuerpo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo así, amados hermanos, que Dios está siempre activo. Oiga eso, Dios nunca está dormido, amados hermanos. Dios no está dormido. Aún usted lleva una prueba y dice: Dios, parece que Dios no me ve, parece que Dios no es algo que yo estoy pasando. Y dice las palabras que Dios está siempre activo en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Aún cuando no lo vemos actuar, espiritualmente usted lo siente, la presencia de Dios. En el ajetreo de la vida no nos
nos detenemos a pensar en las batallas espirituales y las victorias que tienen lugar a nuestro alrededor. Sí, hermanos, toda persona tiene lucha y batalla desde que se somete bajo la autoridad de Dios. Pero si te mantienes bajo la autoridad de Jesucristo, hermanos, tú vas a recibir la victoria, la base de tu hermano. Cada persona enfrenta batallas en la vida, ya sea física, emocionales o espirituales. Esta lección de hoy se centra en la batalla del cristiano contra las fuerzas espirituales. Vamos a estar citando más hermanos en los Hechos capítulo 9, vamos a estar citando Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 6 y Efesios 13, que habla de la lucha espiritual. En Esdras estamos también en Colosenses 2:15 y en Esdras 2. También vamos a estar hablando de Jueces 13 y también vamos a estar hablando en Lucas 24 y en los Hechos capítulo 1 versículo 10. Todas esas citas, hermanos, para que ustedes las tomen nota, para que usted, todas esas citas hay una similitud y encaja con el estudio. Dice que las visiones registradas en el libro de Daniel son importantes, ya que nos ayudan a comprender las fuerzas espirituales en acción a nuestros alrededor. Daniel en el capítulo 10 comienza un pasaje en el capítulo 10 y versículo 12 que registra las últimas de las cuatro visiones que describen eventos relacionados con la vida de Cristo y los últimos tiempos. Alabado sea tu nombre. Estas visiones describen el futuro con tal exactitud que los teólogos niegan la inspiración divina de la Escritura, insisten en que Daniel fue escrito siglos después de su fecha real, porque no pueden no pueden creer que sea tan exacto. O sea que los mismos teólogos, esta visión fue tan clara que ellos hasta dudan de la exactitud de esta visión que Daniel detalló. En esta visión a Daniel se le informa una intensa batalla espiritual en medio de la lucha. Se nos recuerda la naturaleza y el carácter de Satanás, que el Señor los reprenda, y del reino demoníaco. Se libran mientras procuramos la victoria sobre la fuerza satánica. Debemos de comprender la naturaleza de dichas batallas. Debemos también saber que Dios nos dará la victoria siempre y cuando nos sometamos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dará la victoria, amados hermanos, porque no hay batalla que Dios no pueda vencer. Dios vence toda la batalla demoníaca, están por abajo de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es soberano, amados hermanos, sobre todas las fuerzas espirituales. Dios está por encima sobre todas las fuerzas espirituales. Dice que la visión de Daniel en el capítulo 10, versículos 1 y 3, esto sucede cuando el pueblo de Judá, incluido Daniel, estaba en Babilonia. Esta visión se la revela a Daniel, y el ángel de Jehová se le aparece a Daniel en Babilonia, cuando estaban en Babilonia el pueblo de Jerusalén. A algunos se les había permitido regresar, algunos del pueblo de Israel, pero todavía quedaba mucho que hacer para restaurar la adoración de Dios en el templo de Jerusalén. El fervor de Daniel en la oración es un buen ejemplo para nosotros conforme oramos por las naciones para que vengan a Dios. Daniel comienza con el marco cronológico de la visión que Daniel estaba a punto de recibir. El tercer año del reinado del rey Ciro de Persia, que fue aproximadamente en 536 antes de nuestro Señor Jesucristo. Es significativo porque gran parte de lo que Daniel profetizó a lo largo de sus libros representaba detalles específicos que aún no habían sucedido, incluyendo el ascenso y la caída de reyes e imperios. Alabado sea tu nombre. Daniel escribió desde Babilonia durante el exilio babilónico. Daniel, cuando escribió esto, estaba en el exilio en Babilonia. Alabado sea tu nombre.
Por eso el texto se refiere a él como Belsasar. Este nombre lo pusieron a Daniel, Belsasar. Ese era un dios, uno de los dioses que tenían ellos allá en Babilonia. Alabado tu nombre. Su nombre babilónico, ese nombre era su nombre babilónico, no era Daniel. Le pusieron Belsasar en Babilonia, alabado tu nombre, que deriva de un dios pagano. Daniel 4, versículo 4 y versículo 8. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Daniel vivió en un tiempo y en un lugar de gran desafío espiritual durante el exilio. Daniel en el capítulo 2, capítulo 10, versículos 2 y 3, describe el impacto que causó en la visión. 3 semanas de duelo Daniel tenía. Se asociaba con la manera en que la gente israelita lamentaba la muerte. Cuando se moría un israelita, ellos duraban 3 y 40 días en duelo y oración. Sufriendo el dolor por la ausencia de su pariente, alabado tu nombre. La muerte de un ser querido, ellos duraban 3 semanas y 40 días en duelo. Como era de esperar, el duelo de Daniel estuvo acompañado de oración intensa y sincera. Daniel se abstuvo de cierto alimento, alabado tu nombre, así como de algunos asuntos de cuidado personal. Este intenso tiempo de oración estaba claramente consumido por la necesidad, alabado tu nombre, por la necesidad de interceder. Daniel estaba intercediendo por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. Fue que como nación sobrevivieran y continuaran cumpliendo los propósitos de Dios. Zorobabel y más de 42,000 personas ya habían regresado del exilio a Jerusalén y se había restablecido la adoración en el templo. Eso está en Esdras capítulo 2, te encuentras esa historia. El anhelo de Daniel era que la nación continuara en adoración hasta la venida del Mesías, bendito sea tu nombre. Además es posible que hubiera escuchado que la construcción del templo se había detenido en el capítulo 4 de Esdras. Daniel también oraba porque la construcción se había detenido, dice Esdras en el capítulo 4, y que se hubiera desanimado. Y también oraba para que Dios animara al pueblo, porque el pueblo se estaba desanimando. Podemos imaginar entonces el porqué de la ferviente intercesión del profeta Daniel. En Daniel capítulo 10, versículos 4 y 8, un mensajero se aparece a Daniel. Aquí estamos hablando del mensajero de Dios, el ángel de Jehová. Daniel capítulo 10 versículo 4 nos proporciona la fecha y el lugar de esta visión. El día 24 de Nisan, el primer mes del calendario luna hebreo. El año tercero, versículo 1, a partir, en Daniel capítulo 1, versículo 1, a partir de estos datos, podemos deducir que Daniel probablemente tuvo esta experiencia en el 23 de abril del 536 a.C. a orilla del río Tigre. Estamos hablando del capítulo 10, versículo 1 de Daniel. También aprendemos que Daniel estaba lejos de la ciudad de Babilonia. Daniel no estaba en la ciudad, Babilonia estaba fuera de la ciudad de Babilonia, en la parte oriental de Mesopotamia, en lo que es ahora Irak. Alabado tu nombre, en el suroeste de Irak. En el capítulo 10, versículos 5 y 6, estos versículos describen la visita de un ángel a Daniel. En Jueces capítulo 3, 6, Lucas 24, 4 y Hechos 1, 10 está hablando aquí de los ángeles que se le aparecieron a cierta persona. Este ángel vestía de lino blanco, dice las escrituras, un signo de pureza, y brillaba con el resplandor luminoso de una piedra preciosa, color agua marina. Aguas marinas. Los versículos 7 y versículos 8 se asemejan a la historia de la convención. Estamos hablando, más hermanos, del capítulo 10 de Daniel. Y aquí dice que en Saulo, capítulo 9 de los Hechos, versículo 1 y capítulo 9.
versículo 1 y versículo 20 habla de Saulo, también tuvo una revelación de ángeles, ya que los hombres con Daniel solo tenían una vaga impresión de lo que estaba sucediendo. En Daniel capítulo 10, versículos 9, 11 y 12, dice, el ángel dice, he venido aquí ante ti, yo fui enviado hacia ti para que te hablara y te interpretara las visiones que has tenido. Presenta al ángel que le habla a Daniel. Al comenzar a hablar el ángel, Daniel se desmayó. Oiga eso. Y cayó al suelo. Parece ser la impresión de Daniel al tener tantos días sin comer y tener tantos días en ayuno y oración. Parece que se debilitó y se desmayó. Dice que cayó sobre su rostro. La impresión y la emoción de la apariencia del ser angelical, quizá con el ayuno de 3 semanas, afectaron profundamente a Daniel, versículo 9. Tal experiencia no era nueva para el profeta. Una experiencia similar se ve en Daniel capítulo 8, versículos 18 y 27. Daniel 8 describe la crucial visión del carnero y el macho cabrío que anunció a Alejandro Magno. El macho cabrío, eso es respecto a Alejandro Magno, uno de los reyes de Grecia, griego, el imperio griego, con asombrosa precisión y detalle. En el capítulo 10, versículo 11, Dios estaba haciendo cosas extraordinarias a través de la vida de Daniel, proporcionando visiones del futuro que declaraba la gloria del Señor. Daniel cayó dice la palabra, en un sueño profundo, aunque breve, porque despertó tembloroso por el toque del mismo ángel que le tocó a la en el capítulo 10, versículo 11, alabado Daniel. El ángel dice a Daniel, no temas, alabado capítulo 12, del capítulo 10, versículo 12, dice, el ángel dice a Daniel, no temas. El mensaje del ángel a Daniel podría verse como una situación como una situación de buena y mala noticia. En el capítulo 10 de 12, el ángel proporciona una maravillosa noticia al profeta Daniel. Este magnífico ángel informó a Daniel de lo que había estado ocurriendo en el cielo. Daniel oró por 3 semanas. Dios había escuchado el deseo del corazón de Daniel. Daniel oró a Dios y les pidió entendimiento. No oró que Dios cambiara. Oiga eso. Daniel no oró para que Dios cambiara las circunstancias como él pensaba que debía ser. Su oración era por confianza, que Dios le diera confianza a Daniel. En medio de las difíciles batallas espirituales, Daniel oró con humildad, reconociendo que él era ante Dios, lo que él era ante Dios, reconociendo la soberanía de Dios y confió en él. Alabado sea tu nombre, bendito sea el nombre de Dios. Permiso, hermanos. Dice en el capítulo 10 de Daniel, versículo 13, dice la palabra que describe fuerza espiritual este versículo. Y acción dentro del imperio persa que oprimía a los exiliados. O sea que el imperio persa oprimía al pueblo exiliado en Babilonia. Las escrituras enseñan que hay una jerarquía demoníaca. En Efesios capítulo 1, versículo 21, y Efesios capítulo 6, versículo 12, Colosenses 2.15, en Daniel vemos que el arcángel Miguel se había unido a la batalla, lo que permitió al mensajero llegar a Daniel a pesar de que fue retrasado. Bendito sea tu nombre. El mensaje
que presenta este ángel a Daniel, que vino a Daniel en el capítulo 10, versículo 13, concernía al futuro del pueblo de Dios. Versículo 14, el pueblo judío primero, el ángel tocó los labios, alabado tu nombre, de Daniel, dándole fuerza para hablar, fuerzas espirituales. En el versículo 16, Daniel reconoció la debilidad que vino sobre él como resultado de la visión. La batalla en el reino espiritual claramente puede tener un impacto aún en la fuerza física de un ser humano. Bendito sea. El toque reconfortante del ángel le recordó a Daniel que era amado. El ángel dice que Daniel, Dios lo amaba y muy estimado ante Dios, por Dios. Los versículos 11 y versículo 19. Aunque la batalla entre las fuerzas espirituales que se libraba a su alrededor era muy real, Daniel no debía temer. Daniel y el ángel tuvieron una conversación y el ángel dice a Daniel, no temas, que Dios está contigo, tú estás sometido a la voluntad de Dios y no hay lucha espiritual que esté por encima de Dios, están todas sometidas a Dios. Esa fortaleza, Daniel recibió fortaleza a través del ángel dándole el mensaje. Dios estaba presente para darle paz y fortalecerlo en medio de esa lucha, en medio de esa batalla, en medio de ese conflicto espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 13 y versículo 18 nos enseña la manera en que un creyente se prepara para las batallas espirituales que se libran por todas partes, que muchas de las almas son defensivas o protección. Aún la espada, la palabra de Dios, es una de las que nos da más seguridad, tener la palabra de Dios en medio de la batalla. No la hacemos efectiva, que nosotros debemos de tener en cuenta que la batalla que libramos es del Señor. El Señor, sin la ayuda del Señor no podemos ganar ninguna batalla, no podemos librar ninguna batalla porque no tenemos la capacidad espiritual para enfrentarnos a luchas, a batallas tan grandes como las fortalezas espirituales del enemigo. Pero con la lucha de Dios, con la ayuda de Dios, sí podemos vencer. Toda esa batalla, toda esa lucha espiritual están por abajo de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 10, versículo 20, el reinado del rey Darío favoreció al pueblo judío, ya que les permitió el rey Darío en Babilonia, les permitió al pueblo de Israel que regresaran a su tierra prometida, a Jerusalén, y para que reconstruyeran los muros de la ciudad de Jerusalén y el templo en Jerusalén. La mención del príncipe de Grecia que se unió a la lucha, versículo 20, está claro entonces que a Daniel se le dio una revelación del futuro, incluyendo el reino futuro, se le dio una vislumbre de la guerra espiritual que se libra entre seres angelicales y el reino demoníaco. Sí, amados hermanos, los ángeles angelicales tienen grandes batallas con los ángeles demoníacos, alabado tu nombre. Ya desde la existencia del mundo, amados hermanos, eso es desde Job. Usted va a encontrar la lucha que en el libro de Job manifiesta la lucha que Satanás visitó a Dios. Satanás tiene, amados hermanos, no el permiso, Dios le permite que él pase para atacarlo a nosotros y mostrarles que él tiene autoridad aquí en este mundo, pero una autoridad que está por abajo de la autoridad de Dios. Dios está por encima de la autoridad de todos esos ángeles caídos. Dice que angelical y el reino demoníaco, una lucha constante en el desarrollo de la historia. Capítulo 10, versículo 21. Este es un buen recordatorio, amados hermanos, de que también estamos rodeados en nuestro contorno de fuerzas espirituales. No podemos ignorar, amados hermanos, que estamos rodeados de fuerzas espirituales demoníacas, el celeste, y por lo tanto debemos pensar y conducirnos de manera consecuente, prudentemente, y siempre estamos, hermanos, buscando la ayuda de Dios, siempre someternos a la voluntad de Dios
para poder vencer toda esa lucha, toda esa batalla y todos esos conflictos que tenemos diariamente. Dios te bendiga. Si este mensaje te ha hablado, dale gracias a nuestro Dios. Nos veremos la próxima semana para traer un nuevo estudio. Bendiciones a esa audiencia. Si hay alguno que esté enfermo, les pido a Dios que te sane. Si hay alguno que tiene problemas económicos, les pido a Dios que te dé un trabajo. Siempre estoy orando por todos ustedes, amados hermanos. Bendiciones y hasta la próxima semana. Les envío desde acá un abrazo y un saludo en este humilde altar desde acá, desde Nueva York. Bendiciones para toda esa audiencia, tanto acá en Nueva York como en Brooklyn, como en Queens, en el Bronx y en New Jersey. Bendiciones para todos esos hermanos y allí en el Caribe, esa audiencia en República Dominicana, Puerto Rico, en Centroamérica y Suramérica. Bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Le amo en el amor del Cristo. Bendiciones para todos. Bye bye.